después de pasar una fase de grupos en la que dejamos fuera a la campeona del mundo, ¿verdad? Como era Italia, ganamos un segundo partido con Eslovaquia y después empatamos a 0 con Nueva Zelanda. El ambiente en general cambió en torno a la selección paraguaya. La selección paraguaya concentraba en un pequeño pueblito, Pietermaritzburg se llamaba. Estaba como a 10 kilómetros de la ciudad de Durban, que era el epicentro donde había más movimiento. Ellos estaban en un colegio que estaba así en el campo, en el medio de la nada. Entonces llegar hasta ahí era siempre por lo menos unos 20 minutos más o menos de viaje. En realidad, me corrijo, estaba a 80 kilómetros de Durban y a 10, 15 kilómetros de donde nosotros estábamos concentrados. Entonces era la tranquilidad total ahí. Y como estaban en plenas vacaciones, tampoco había clases, ¿verdad? O sea, tenían todo el colegio, todo el campo para ellos solos, ¿verdad? Y la rutina diaria de entrenamiento siempre era la prensa paraguaya acompañando y de repente una que dos agencias, ¿verdad? Y las agencias normalmente eran solamente los reporteros gráficos. Después de la clasificación y como se venía a Japón, eso cambió por completo, ¿verdad? O sea, el sector de prensa al día siguiente al primer entrenamiento ya se llenó. Obviamente en su mayoría eran periodistas de Japón, que deben tener quién sabe cuántos medios allá, pero estaba lleno. Y eso también hizo que agencias y medios de otros países se fueran también a acompañar a la selección, porque ya quedaban menos, ¿verdad? Y eran una de las pocas sobrevivientes y había dejado, insisto, fuera a la campeona del mundo y estaba Roque Santa Cruz, y en esto recalco porque Roque Santa Cruz era siempre la atracción ahí, ¿verdad? O sea, los días de conferencia desde la famosa zona mixta, que es por donde los jugadores pasan y ahí cualquiera les puede entrevistar, Roque era siempre el que se quedaba último, ¿verdad? O sea, a veces ya el bus se iba porque el campo de entrenamiento estaba como a unos 5 minutos más o menos de donde ellos concentraban. Y ellos se manejaban siempre en bus, ¿verdad? El bus se iba y tenían que volver a buscarlo. Y eso pasó en la previa al partido con Japón, por ejemplo, ¿verdad? Porque aparte de ser el más conocido, Roque maneja varios idiomas, entonces hablaba primero con uno en español, después hablaba con otro. Imagínate que tenía que atenderle a toda la prensa paraguaya, ¿verdad? Después hablaba con periodistas que le entrevistaban en inglés, después periodistas que le entrevistaban en alemán, después en italiano, y así sucesivamente iba pasando, ¿verdad? Entonces, en esa previa con Japón ya todos se fueron. Sus compañeros incluso hasta le farreaban y le gritaban ahí desde el bus, tipo, ¿por qué no te apurás? Y cosas así. Entonces se tuvo que ir al bus y vino una patrullera a buscarle a él, ¿verdad? O sea, se quedó él con la jefa de prensa y la patrullera que le escoltaba a la selección volvió para buscarle a él y tuvieron que esperarle nuevamente, ¿verdad? O sea, esa era la rutina con la selección siempre, y sobre todo en esa previa al partido con Japón, ¿verdad? O sea, lo mismo pasó en el reconocimiento del estadio, ¿verdad? O sea, hubo mucha más prensa de la habitual. Lo que siempre se veía, ¿verdad? Los jugadores, cuerpo técnico, todos entraban en el campo y ahí vos veías que todos estaban ahí sacándose fotos, estaban con su mate, sonriendo, quitándose. Y a partir de ahí pues ya es distinto, porque vos sabés que este puede ser el último partido, ¿verdad? Entonces como que ese momento que es único de ellos en esa cancha es todavía más especial, ¿verdad? Y vos veías que algunos estaban incluso hablando por teléfono, capaz estaban hablando con sus familiares y cosas así. Y hasta el cuerpo técnico se tomó una foto grupal, digamos, en ese instante, en ese estadio, ¿verdad? Y el ambiente hasta en el día del partido también creció, ¿verdad? Lo que pasaba en Sudáfrica era que iban y ocupaban distintos rincones, ¿verdad? Y como también los hinchas de los distintos países no fueron siempre todos ubicados en un mismo lugar, vos podías escuchar el aliento en Paraguay en los 4 rincones, por ejemplo, porque se dividían todos por grupos, estaban todos ahí más o menos separados, ¿verdad? Y esa previa del partido con Japón fue más o menos así, ¿verdad? Bastante tenso, bastante sufrido, porque no podés así un 0-0, después otra vez te va al alargue, y en el alargue otra vez no pasa nada, o sea... los periodistas que estábamos ahí, por ejemplo, algunos coincidentemente, ¿verdad? De la prensa paraguaya estábamos todos juntos, entonces era como ese intercambio ahí de opiniones y de decir, ¿por qué no entra esto? ¿Por qué no entra? Famosos los periodistas también creemos que somos todos técnicos, ¿verdad? Yo creo que esa tensión que en ese momento ahí nosotros mismos nos contagiábamos iba por todo el estadio, iba abajo, hasta llegar a la cancha, digamos, ¿verdad?
pero minutos antes de la ejecución de los penales, porque se hizo un periodo así un poquito largo de poder estirar las piernas, de poder hacer una charla técnica por lo menos, ¿verdad? Vos le veías a Villar hablando con sus compañeros, los demás arqueros, ¿verdad? Barreto y Bobadilla, un momento especial entre ellos, ¿verdad? O sea, de darse ánimos, el preparador de arqueros también que le daba indicaciones a él seguramente para los penales, después todos los compañeros que venían y a él y le alentaban y todo eso. Y entre los jugadores lo mismo, ¿verdad? O sea, y Tacuara terminó contando a lo largo de los años que él había pedido ese quinto penal, ¿verdad? O sea, se tenía tanta fe él que él quería patear ese quinto penal, ¿verdad? Entonces, mientras iba pareja la ejecución de penales, digamos, todo bien, ¿verdad? Cuando falla un japonés, ahí como que todo el mundo le mira a Edo, ¿verdad? Ese tipo, toda la presión en él, ¿verdad? Él marca por suerte y después vuelve a marcar Japón y ahí otra vez era tipo todo para Tacuara, ¿verdad? Y se hacía interminable ese momento de Tacuara saliendo desde la mitad de la cancha hasta llegar al arco. Parece que no vas a llegar nunca. Él mismo lo había dicho, del arco se me agrandó mucho más. Imagínate que él, habiendo pedido el quinto penal, sabiendo toda la presión que tenía encima, igual sentía eso, ¿verdad? Y nosotros que estábamos fuera, peor, ¿verdad? La locura era terrible, o sea, si no hubiese existido ese sonido ambiente de las bubucelas, probablemente en ese instante el estadio habría sido un silencio total, ¿verdad? Porque había muchos hinchas de Paraguay, había muchos más hinchas de Japón, ¿verdad? Pero ese momento así en que no sabes si gritar, si alentar, si callarte, si no molestarle al jugador o una cosa así, ¿verdad? Pero cuando entró ese gol fue increíble, ¿verdad? O sea, el paraguayo sabía que estaba haciendo historia, ¿verdad? El paraguayo sabía que estaba avanzando a una fase a la que nunca había avanzado. Y con una generación de jugadores y un cuerpo técnico que emocionó a la gente, ¿verdad? Que les llegó, el público les llegó a tomar cariño a todos, ¿verdad? Hasta hoy día todos se recuerdan y siguen pidiendo por todos ellos, ¿verdad? Entonces ese partido como que hizo justicia, digamos, a todo ese proceso que hizo la selección en esas eliminatorias camino a ese mundial, ¿verdad? Entonces vos le ves a ellos celebrando en la cancha como locos, pero al mismo tiempo también yéndose a abrazar a sus rivales, a consolar a sus rivales, ¿verdad? Lo ves al Tata Martino ahí llorando, emocionado, ¿verdad? Dedicando a su familia que estaba ahí cerca, a los hinchas que estaban ahí. Había un afortunado grupo de hinchas paraguayos que estaban detrás del banco de la selección nada más, ¿verdad? Entonces ellos fueron tipo los primeros en recibir la dedicatoria, ¿verdad? De esa clasificación. Y fue un momento único, ¿verdad? Un momento inolvidable e incluso independientemente a lo que pasó después en el siguiente partido, me parece que no se tiene que dejar tapar un poquito lo que hizo esa selección hasta llegar hasta ese partido, ¿verdad?